Tulakal u, tulakal haab, tulakal king, tulakal ik, kushimbal, kumanshan, beishanekiko, kukuchutukuchil, uhetzelnakil. La rebelión campesina que comenzó en 1847 en la península de Yucatán y duró poco más de medio siglo, es un capítulo en la historia de México poco conocido, prácticamente olvidado, pero que aporta valiosos elementos para comprender la lucha de los pueblos originarios por el derecho a gobernarse a sí mismos. A lo largo del tiempo, se le ha conocido con diversos nombres, como guerra de castas o guerra social. Los mayas macehuales del centro de Quintana Roo la conocen también como Uch Ben Baté, guerra antigua. Bienvenidos a Hagamos que Suceda. No hay que olvidar que el siglo XIX fue un periodo de gran inestabilidad en México y que liberales y conservadores, indígenas y criollos, mestizos y africanos, todos participaron en las guerras. En ese sentido, la rebelión maya social de 1847 no es muy diferente de otras rebeliones que había en el centro de México en ese periodo. Todas esas rebeliones fueron llamadas guerras de castas. Y ese es el término que utilizaron en el propio siglo XIX los enemigos de estas rebeliones, es decir, fundamentalmente los grupos de élite criollas de las ciudades, para referirse de una manera despectiva a las mismas religiones. Decir que la rebelión social maya era una guerra de castas implicaba que era una guerra entre indios, que eran una casta, y blancos, que eran la otra casta, y que lo que motivaba a los indios era el odio y el resentimiento que tenían a la raza blanca desde la conquista. Nada más falso. La rebelión del siglo XIX se motivó, de 1847 en Yucatán, tuvo las mismas motivaciones que tenían las rebeliones en otra parte de México, que eran temas de justicia social, temas de formas de gobierno, temas de representación política. Eran rebeliones de ciudadanos mexicanos que querían participar en la política mexicana. Y sin embargo, este epíteto de guerra de castas negaba todo eso. Por eso digo que es un epíteto racista. Es un término problemático porque remite el conflicto a un tema de castas, que en ese momento era un tema que se entendía como raza. Entonces remite el conflicto a un problema racial, que es una construcción muy socorrida en esa época por parte de los yucatecos, y por la extensión del problema racial, que era el conflicto entre la civilización y la barbarie. Esa fue la manera en que lo plantearon los historiadores yucatecos. Y es un término que es cada vez más inoperante, porque remite la situación de la guerra a un conflicto racial. Y no fue un conflicto racial. Cuando llegaron los españoles por primera vez a las costas de Yucatán, intentaron comunicarse con los grupos indígenas, pero estos solo respondían, Yucatán, Yucatán, lo que en lengua maya significa no te entiendo. Como los españoles tampoco entendían, bautizaron con ese nombre esa región. Desde entonces, inició una guerra de conquista, explotación y mestizaje. Por su situación geográfica, Yucatán se mantuvo desde la época colonial al margen de lo que ocurría en el centro del país. Bate Tambal, entonces, tal como se define este movimiento, es al final la acumulación de todas esas agresiones de forma sistemática desde la llegada de los españoles hasta 1847 o un poquito antes. Esto, cierta manera, el concepto de Batel es como la guerra, Tambal de todo aquello que interviene. Recordemos, si los pueblos mayas estuvieron en su territorio, fueron cierta manera entre la guerra, entre los asesinatos, las desapariciones, la quema de sus documentos en Maní, el hostigamiento permanente, y no contentos así, todavía, antes de 1847, se empiezan a presionar en esos territorios donde se encuentran, en el territorio maya cruzó hoy gran parte del territorio central de Quintana Roo. Los pueblos mayas de la península de Yucatán, lo mismo que todos los pueblos indígenas de México, fueron conquistados entre el siglo XVI y XVII, y en particular los mayas ejercieron una gran resistencia. Hubo una ciudad maya independiente en Tayasal, que se mantuvo hasta 1697 y solo entonces cayó bajo el dominio español, y después de eso muchos mayas se refugiaron, muchos campesinos mayas se refugiaron en la selva, donde podían vivir más o menos aislados y independientes del dominio español. En la primera mitad del siglo XIX, México luchaba por convertirse en una nación y defender su territorio.
Al norte se libraba la guerra con Estados Unidos y al sur los intentos de Yucatán por separarse del resto del país. En medio de los conflictos entre centralistas y federalistas, emergió una fuerza social que cambiaría el rostro de la península de Yucatán. Durante 50 años, las fuerzas rebeldes crearon y sostuvieron un territorio autónomo que logró un gobierno y una religión propia, una forma de organización social que incluso tuvo la capacidad de negociar con las autoridades inglesas. Fue el levantamiento armado exitoso más duradero de América. En el siglo XIX, con la independencia de México, la nueva élite que gobernaba Yucatán, que eran casi mayoritariamente descendientes de españoles, empezaron a expandir sus territorios hacia la parte oriental de la península, donde vivían comunidades de campesinos libres que no habían sido tan alterados por el régimen colonial, y empezaron a crear grandes haciendas azucareras, y eso provocó un gran descontento social en esta región oriental de Yucatán. Y lo que los historiadores ahora llaman Guerra Social Maya, que estalló en 1847, es en buena medida la respuesta de estas comunidades ante la expansión de las haciendas. Y fueron tierras que fueron expropiadas para pasar al uso de las haciendas, y eso además conllevó mucha fuerza de trabajo de estos campesinos que vivían entonces en unas condiciones de explotación que se fueron haciendo cada vez más graves, ¿no? Y los reclamos empezaron ahí. Fueron reclamos que se fueron radicalizando también en la medida en que la guerra se fue complicando más, o sea, que fue ganando en intensidad, sobre todo en esa primera etapa de entre 1847 y 1850. Participan mayoritariamente mayas, y en la que el idioma dominante es el maya, pero en la que participan también muchos otros pobladores de esa zona, que eran mestizos, que eran indios nahuas, había bastantes nahuas viviendo en la región, y que eran inclusive personas de origen africano, exesclavos, y algunos inmigrantes chinos y de otras partes de Asia. Entonces es un grupo muy diverso que básicamente tiene una reivindicación social. Se oponen a las haciendas y se oponen también al cobro del diezmo por parte de la iglesia, al cobro de los impuestos eclesiásticos, y se oponen también a las continuas guerras que padecía Yucatán en las luchas entre conservadores y liberales. Sus demandas principales que siempre eran que se traten con igualdad, aunque son indígenas, aunque eran gente de poca educación, aunque eran pobres, que se traten como iguales en sus intercambios con otros. Y yo creo que por razones históricas tal vez los ingleses estaban un poco más abiertos a esa posibilidad en comunicarse con la población indígena. En 1850 surge el culto de la cruz parlante, que es un movimiento religioso, ese sí maya, porque la cruz habla en maya, pero que se define como cristiano. O sea, es una cruz que habla a nombre del catolicismo, pero habla en maya y se refiere y se dirige fundamentalmente a lo que llaman los cristianos pueblerinos, que son los campesinos de la región, en su mayoría mayas, aunque no exclusivamente. Y funda una nueva religión, que es la religión Cruzó, los seguidores de la cruz. Esta religión y la organización política alrededor de esta religión permitió que los mayas rebeldes mantuvieran su independencia durante 50 años. Hay varias versiones del nacimiento o del encuentro o de la aparición de la cruz parlantes entre los mismos mayas. La importancia de la cruz en ese momento es que es un medio de comunicación directo con Dios. Y eso es muy importante en la definición también político-histórica de los mayas que crean ese nuevo territorio, es ese vínculo directo con Dios. También decir es que no hay una cruz parlantes, que son diversas cruces que emergieron en centros ceremoniales importantes y que justamente emiten toda la organización política. Actualmente hay todavía algunos que surgieron durante la guerra y uno que surgió más tarde, en Cruz Parlante, que es el lugar original donde apareció la primera cruz parlante, pero que es un sitio que dejó de funcionar como centro ceremonial y luego se retomó en los años 80. Está Tixcacal Guardia, Chancá Veracruz y Tulum. Esta guerra o este movimiento no solamente está liderado por los líderes, sino también desde un proceso que tiene que ver
un pueblo interesado en un modelo de desarrollo de vida. Los centros ceremoniales Cruzop es el lugar donde la cruz parlante, pero no la cruz católica, la cruz de los 4 puntos cardinales, esa cruz equidistante, en donde la cruz, esta cruz de la milpa, le habla a sus hijos y le recuerda no solamente la defensa de lo maya, sino la defensa de una forma de vivir. Beituna yetelejela a tu casa, Tom, y nos recordó. Huaylone, somos de aquí, tenemos un derecho de vivir y expresarnos y convivir con el entorno. El modelo para la organización social en el territorio rebelde se basaba más bien en el ejemplo de la milicia yucateca. Entonces, todos los hombres en las comunidades más rebeldes pertenecían a unas compañías que elegían entre sus miembros sus propios oficiales, capitanes, sargentos, entre sus rangos escogieron generales para gobernarles desde su capital. Entonces sí, era más bien una sociedad basada en las exigencias de la guerra. Desde que llegó Porfirio Díaz al poder, mantuvo una campaña de pacificación por todo el país con el uso de la Fuerza Armada, que incluyó todo tipo de crueldades. Yucatán no estuvo exento. En 1901, el ejército mexicano puso fin oficialmente a la guerra. Los periódicos de la época destacaron este hecho como un gran logro de los mexicanos contra los rebeldes mayas. Un hecho poco conocido fue la entrega de una medalla militar elaborada en oro, plata y bronce a los más de 8,000 soldados del Ejército Federal por su participación en la campaña contra los mayas. Bajo el gobierno porfirista, que sí es uno de los peores episodios de genocidio en la historia de México. Las tropas porfiristas del ejército mexicano avanzaron kilómetro por kilómetro a la selva, construyendo un ferrocarril, porque era la única manera de hacerlo, quemando todo lo que encontraban, destruyendo todo, matando, violando y obligando a huir a la población de la región. Fue una campaña de tierra quemada, de exterminio a indios que se consideraban bárbaros, rebeldes, salvajes y que por lo tanto, entre comillas, se pensaba que merecían morir. En distintos momentos, la selva jugó un papel importante en las estrategias de resistencia del pueblo maya. Por ejemplo, cuando las tropas de Ignacio Bravo llegaron a la capital Chan Santa Cruz, se sorprendieron al encontrarla vacía. Los mayas se habían retirado una vez más a vivir en pequeñas comunidades dentro de la selva. Letiobe, Kushimbalop, Yok Oltunich, Teshmukulbehobo. Como recuerda la memoria maya macehual, las palabras del profeta Florentino Quituc. Que era gente del pueblo, ¿no? De los pueblos yucatecos. No vivían en la selva. Eran agricultores, sí, fueron a la selva para hacer sus milpas, pero vivían en pueblos establecidos. Y esto de encontrarse expulsados de sus pueblos, empujados en estos bosques donde no vivía nadie, les costó muy alto, muchas pérdidas en vida, mucho sufrimiento, hambre, enfermedad y terror, hasta que podían poco a poco empezar a fundar otra vez nuevos pueblos, el primero siendo el famoso pueblo de Santa Cruz. Yo crecí escuchando de mi abuelo don Antonio, que falleció a sus 105 años de edad en la comunidad de Naranjal Poniente, hablando de la guerra. Sus grandes historias era la guerra de casta. Las veces que visitaba a mi abuelo, él tenía su casa en la plaza, en el Kiwik, en la plaza del pueblo. Siempre encontraba colgado un postal justo en el techo de la casa de Juan y le preguntaba qué es. Y él siempre me decía que es sacpet. ¿Y qué es el sacpet? Sac viene de blanco, pet es una cosita redonda. Y él siempre me decía que es el sustento. Cuando se estalle la guerra, simplemente cargo ese costal y me voy al monte a guardarme.
con un poquito de agua, yo lo remojo y se vuelve otra vez tortilla, y no importa que haya pasado 50, 60 años atrás. Es una forma, son tortillas cocidas de tal forma que pueden mantenerse durante muchos años en conserva, y con el agua se vuelve otra vez fresco para sostenerse, ¿no? Terminó, digamos, la guerra en 1901. Entre 1901 y 1915 hay un proceso que es de guerra de guerrillas, un poco creo que como una lógica de guerra de guerrillas, donde hay un propósito de reducir esa población y sustituirla por población foránea que llega al territorio a participar en el negocio de chicle. Entre 1915 y 1900, yo diría que 36, hay un proceso que pasa por la disputa territorial alrededor de la explotación del chicle, donde participan, bueno, los comerciantes, pero donde empieza a participar también a las autoridades del territorio de Quintana Roo, que en ese momento no era un estado, era un territorio, y esa etapa culmina aproximadamente en 1936, que ahí se hizo la primera dotación ejidal, pero bueno, fueron sucediendo otras luego en los siguientes 20 años, y ahí termina una etapa porque es una etapa que legaliza la posesión de ellos del territorio. Se convierten sus tierras, se convierten en ejidos. Al mismo tiempo que empezaron a llegar desde México, desde Inglaterra, desde Norteamérica, arqueólogos, exploradores interesados en las ruinas mayas de Chichén Itzá, de Tulum y otros lugares. En ese momento los mayas rebeldes entraron otra vez en contacto, en discusiones con representantes de otras naciones, y empezaron otra vez a explicar el origen de la guerra y de sus necesidades actuales frente al reto de la pérdida de su independencia. Esos contactos duraron varios años, también por medio de visitas y cartas. Por fin llegó produjo la implementación de la reforma agraria en Quintana Roo. A mediados de los 30, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la dotación de ejidos fue clave para negociar la paz con los mayas. Sin embargo, el entregarles la tierra venía con otras exigencias, como renunciar a su lengua. El territorio se pacificó, pero la lucha continuó de distintas formas. El acuerdo cardenista es muy distinto al porfirista, uno, porque no se basó en la fuerza, sino fue una negociación política, y dos, porque les ofreció algo concreto a los mayas que hizo aceptable su integración a la nación mexicana. Les ofreció dotaciones ejidales que les garantizaban, al menos, que iban a conservar su territorio. Por ejemplo, aceptaron la implementación de la reforma agraria, pero rechazaron la introducción de escuelas federales. Hasta los años 50 eran dispuestos a aceptar escuelas federales, y hasta los años 60 que empezaron a elegir la estructura municipal y estatal, ¿no?, de Quintana Roo. Entonces, para con ellos siempre existe el peligro de que regresa el tiempo, los tiempos malos del pasado, que ellos llaman el tiempo de la esclavitud. De ahí que sí, que sigue, porque nunca fue concluido definitivamente un tratado de paz. Justamente uno de las cosas que me dejó el abuelo antes de irse, porque me señalaba, ahora la lucha que viene, me decía, no va a ser con el machete, no va a ser con el rifle, tu arma va a ser el lápiz, con la punta de tu lápiz vas a vivir. Me acuerdo muchísimo de eso, me dijo, con la punta de tu lápiz vas a aprender a vivir y vas a aprender a subsistir. Y por eso iniciamos una familia maya. Yo hice familia aquí, tuvimos un noviazgo con mi esposa de 11 años, hablando español, yendo a la escuela por igual. Y después de esos 11 años y conocer lo que está perdiendo de nuestra lengua, de nuestra cultura, pues decidimos enamorarnos de nueva cuenta en maya. Y a ver nuestra familia en maya, a volver a nombrar las cosas en maya. Mi papá ya falleció, pero mi mamá y él se hablaban maya. Y a nosotros nunca nos hablaban maya, porque mi papá decía que había mucha discriminación, los empleos, incluso a él con trabajo conseguía trabajo aquí. Entonces mi mamá fue mi mediadora. Mamá, ¿cómo se dice? Fuera, si quiere bañar.
Ya mi mamá me decía, poco a poco no me di cuenta en qué momento yo ya hablaba maya. Pero e incluso mis hijos, ella, a veces hay palabras que yo todavía no domino. Ya en un canal con el lengua, mamá, ella nunca supo. Waku shuku, waku kini la lengua en maya. Nunca supe mientras en tu, ¿sabes? Nunca tan en tu cultura, en tu loco, en tu sejana, en tu cultura. Sigue habiendo de alguna manera una injerencia del Estado, una especie de intervencionismo estatal en la vida de las comunidades mayas macehuales, que al mismo tiempo que discursivamente dice, sí, respetamos su identidad cultural, sigue interviniendo directamente en el territorio o a través de organizaciones que son creadas, cooptar la propia política maya macehual y las decisiones mayas macehuales en función de la política del Estado de Quintana Roo. Las estructuras de dominación hacia los pueblos indígenas se han ido transformando, más no se ha transformado el meollo justo de la explotación al territorio, entendido como un conjunto que incluye tanto los bienes comunes naturales como la población y su cultura. Todos los que vivimos en este territorio tenemos una gran responsabilidad, independientemente de esa promoción de Lotenca, en donde la intención del concepto Loten vengan de todos los lugares y al final, al no tener claro un proyecto de cuidado de nuestros recursos, al final cada quien pueda entregar un poco, un pedazo del territorio y al final de cuentas se vayan a la parte monetaria. Esto ha sido lo que significa la Gran Riviera Maya, la entrega de nuestros recursos a manos extranjeras y que no está creando fuentes de empleo, está creando grandes miserias en las comunidades mayas. El proyecto extractivista neoliberal sigue siendo presente hasta estos días. Al final de cuentas, pueden seguir insistiendo de que los mayas actuales no son los mayas del antes. Déjenme decirles que sí. En nuestra genética corre todavía ese ADN, todavía tenemos esa conexión con el idioma y con el territorio. Entonces, los mayas no hemos muerto, seguimos siendo vivos. La lengua maya es muy importante. Cuando nosotros no existíamos, la lengua maya era natural, que nadie se burlaba de nada, nadie discriminaba con nada. Que no está mal hablarla, que estaría muy bien que la aprenda para poder revitalizar la lengua, hacer que viva, hacer que esté viva otra vez, porque mientras que más la hablemos en una ciudad, un pueblo, se volverá una gran comunidad y no va a tener que, no habrá más discriminación por las lenguas, por la raza, el color, porque la lengua maya es muy importante para todos. Yo escuchaba de esa historia de que la guerra no se había acabado. O sea, está detenida, mas no acabada. Pero después de eso, literalmente siempre me contó, siempre nos dijo de que volveremos otra vez los mayas. De que siempre usó una palabra, ya nunca sutachícula. Regresará otra vez nuestra señal, nuestra muestra, nuestra identidad. Hermanos, nuestro gran país es muy rico, con una gran diversidad de culturas, 68 pueblos, todas ellas hermanadas en el cuidado de la madre tierra, con grandes capacidades en el cuidado de sus recursos, con grandes cualidades en términos de entender la vida. Hay que seguir luchando, sobre todo recordarles a todos los actores de México que hay que luchar por este gran país. Escuchar, entender a los pueblos indígenas dentro de la comunidad nacional es una tarea pendiente. Reconocer los derechos de todas y todos como ciudadanos mexicanos, respetando culturas, creencias y territorio, es fundamental. Es necesario cuestionarnos, analizar, reflexionar para no repetir esquemas paternalistas y discriminatorios. Hagamos que suceda.